A los 58 años, Nicole Kidman por fin ha roto su silencio, y lo que revela sobre Keith Urban es algo que nadie imaginó jamás. Durante años, los fans admiraron su matrimonio aparentemente perfecto, creyendo que estaba cimentado enteramente en el amor, la confianza y una estabilidad inquebrantable. Pero detrás del glamour de las alfombras rojas y las entrevistas pulidas, existían verdades que Nicole decidió mantener enterradas. Hasta ahora. En este momento ella se abre de una manera que nunca antes había hecho, exponiendo la realidad de su relación y la única cosa que quiere que el mundo entienda finalmente. Quédate conmigo porque lo que ella comparte podría remodelar todo lo que creíamos saber sobre ellos. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, debemos remontarnos al principio. Nicole nació en Honolulu en 1967, hija de padres australianos lejos de casa. Cuando la familia regresó a Sydney, su infancia se desarrolló en un hogar erigido sobre la disciplina, las expectativas y una ambición silenciosa. Pero la chica que un día dominaría las alfombras rojas era antaño dolorosamente tímida, tanto que se ponía roja como un tomate cada vez que un profesor decía su nombre. Aún así, detrás de esa fachada tímida vivía una imaginación inquieta y vívida. El ballet se convirtió en su vía de escape, luego las clases de teatro, y finalmente el teatro juvenil, donde dio rienda suelta a emociones que nunca se había atrevido a expresar en voz alta. En su adolescencia, la creciente industria cinematográfica de Australia le brindó la puerta perfecta para salir de su caparazón. La cruzó con una confianza sorprendente, consiguiendo papeles tempranos que insinuaban un futuro extraordinario. En 1983, los bicivoladores BMX Bandits la hizo reconocible al instante, pero incluso entonces los directores percibieron algo más profundo, una intensidad emocional que sugería que estaba destinada a mucho más que películas de aventuras lúdicas. A finales de la década de 1980, Hollywood le abrió sus puertas y con ese nuevo capítulo llegó Tom Cruise, su primer gran amor, y con el tiempo, su primer desamor profundo. Se casaron en 1990, convirtiéndose en una pareja de poder deslumbrante y sobreexpuesta de la que el mundo no podía apartar la mirada. Sin embargo, bajo el brillo, su vida juntos estaba forrada de tensión. La cienciología, el pilar central del mundo de Tom, creó una división silenciosa pero pesada entre ellos. Cuando su matrimonio se desmoronó en 2001, Nicole no solo perdió a un compañero, sino que fue empujada involuntariamente a un exilio emocional de sus hijos adoptivos, Isabella y Connor. Quienes estaban cerca de ella describieron más tarde la devastación como insoportable, como si le hubieran arrancado la maternidad de las manos de la forma más silenciosa y dolorosa. Para alguien que anhelaba un hogar con los pies en la tierra y lleno de amor, la pérdida dejó una marca que nunca se borraría del todo. Quizás por eso, cuando finalmente se cruzó con Keith Urban, se aferró con fuerza a la posibilidad de reconstruir la familia con la que alguna vez había soñado. Keith Urban, el músico inquieto y romántico herido, también nació en 1967 en Whangarei, Nueva Zelanda, antes de que su familia se trasladara a Queensland. Incluso de niño, llevaba una tormenta interior, una mezcla de rebeldía y vulnerabilidad dolorosa. Su padre Bob regentaba una modesta tienda de comestibles, pero alimentaba una profunda pasión por la música country, un sonido muy alejado del ambiente suburbano de Australia. Puso una guitarra en las manos de Keith antes incluso de que el chico hubiera crecido lo suficiente para abarcarla, y a los 6 años Keith ya actuaba ante multitudes. La música country, con sus historias de pérdida, anhelo y supervivencia, se convirtió en su voz mucho antes de que entendiera cómo articular sus emociones. Pero el talento no lo protegió de las dificultades. Su infancia estuvo marcada por la tensión y las dificultades económicas, un entorno que pudo haber encendido su búsqueda de por vida de seguridad y pertenencia. De adolescente tocaba en cualquier lugar que le aceptara: bares, concursos de talentos, festivales de pueblos pequeños, moldeando no solo su sonido, sino también la personalidad de un forastero melancólico con un toque rockero. El colegio no tenía sentido para él. La música era la única verdad en la que confiaba, pero el sueño traía sombras.
A sus 20 años, la adicción había comenzado a arraigar. El éxito no acalló el caos, lo amplificó. Cuando se mudó a Nashville a principios de los 90, llegó hambriento con talento y desmoronándose. Años de esfuerzo implacable finalmente dieron sus frutos cuando su álbum debut en E.U. de 1999 lo catapultó al estrellato. De repente era el chico de oro de la música country, pelo alborotado, habilidades electrizantes con la guitarra y una voz que se sentía como una confesión. Pero bajo el foco había un hombre aterrorizado de perder el control entrando y saliendo de rehabilitación, mientras la fama apretaba su agarre sobre él. Para cuando se cruzó con Nicole, en 2005, ambos cargaban heridas invisibles. Nicole emergía de los escombros de su matrimonio, recién coronada, con un Oscar pero anhelando la estabilidad de una familia real. Keith vivía su sueño pero atormentado por la adicción y el miedo a que todo pudiera colapsar. En la superficie eran de mundos opuestos la elegancia de Hollywood y la aspereza de Nashville. Sin embargo, debajo de todo eso, reconocieron el mismo anhelo frágil en el otro. Dos personas magulladas pero no rotas, paradas al borde de la reinvención, esperando en silencio haber encontrado a alguien que entendiera el peso que cargaban. Su encuentro en 2005 se comercializó como un cuento de hadas. Dos australianos nacidos el mismo año, celebrados en todo el mundo, cruzándose finalmente como si el destino lo hubiera coreografiado. Los titulares lo hicieron parecer mágico, pero la verdad era mucho más humana. No fue el destino, fueron dos corazones heridos buscando cautelosamente a alguien que pudiera verlos de verdad. Se conocieron por primera vez en la gala G-Day USA en Los Ángeles, una noche en honor a los australianos que dejaban huella en Hollywood. Nicole llegó serena y pulida, cargando el dolor silencioso de un divorcio brutal, pero estabilizándose, con una carrera renacida y un Oscar. Keith entró como la superestrella más reciente de Nashville, con sus canciones escalando las listas, aunque su vida privada temblaba bajo el peso de la adicción y la incertidumbre. Cuando los presentaron, Nicole admitió más tarde que ni siquiera estaba segura de que él la hubiera notado realmente. Fue educado casi distante. Intercambiaron números, pero pasaron semanas sin una sola llamada. Nicole confesó después que su silencio casi cerró la puerta a lo que se convertiría en el amor definitivo de su vida. Pero cuando él finalmente contactó, todo cambió al instante. Su conexión se profundizó rápidamente. Para mayo se les veía juntos, y para finales de año ella lo llamaba abiertamente el hombre que la había conquistado. Tras años de sentirse observada y controlada, la sinceridad cruda de Keith se sintió como un soplo de aire fresco después de una experiencia asfixiante. Para él, Nicole era gracia, anclaje y el tipo de calidez constante que rara vez había conocido. Para noviembre su relación ya no era un rumor sino una realidad. Caminaron por las alfombras rojas lado a lado, magnéticos, sin esfuerzo. Al mundo le encantaba la imagen, dos estrellas australianas lejos de casa, encontrándose de alguna manera en el caos de la fama estadounidense. Parecía un sueño, pero también era el comienzo de un viaje mucho más complicado. En junio de 2006, apenas un año después de empezar a verse, Nicole y Keith se casaron en una ceremonia a la luz de las velas en una pequeña capilla en la península de Manly, en Sydney. Ella llevaba un vestido suave y romántico de Balenciaga, y él, con el pelo largo y alma de guitarrista, parecía un poeta errante, encontrando finalmente su hogar. La lista de invitados brillaba, pero el momento se sintió extrañamente privado. Se dice que Nicole caminó hacia el altar luchando contra las lágrimas, y más tarde Keith cantó para ella como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Para los forasteros parecían dos vidas heridas que finalmente se recomponían juntas. Pero la realidad llegó rápido. Apenas 4 meses después de su matrimonio, Keith ingresó voluntariamente en rehabilitación tras una recaída, rompiendo la ilusión de un comienzo dichoso. Nicole, que aún enviaba notas de agradecimiento de la boda, se encontró de repente enfrentando una crisis que pensaba haber dejado en su pasado. La prensa sensacionalista lo pintó a él como inestable y a ella como ingenua. Para Keith,
El revés fue profundamente vergonzoso. Se había prometido a sí mismo que sería más fuerte para ella, y sin embargo ella se quedó en silencio con firmeza. Lo visitó, lo protegió, se negó a abandonarlo de la forma en que la vida la había abandonado a ella una vez. Más tarde, él diría que ella lo salvó, pero quienes conocían a la pareja sabían que era más complejo. Nicole había perdido la oportunidad de reparar su primer matrimonio, y ahora estaba decidida a no perder otro. Su lealtad se convirtió en la columna vertebral de sus primeros años juntos, siendo a la vez una fortaleza y un peso que ninguno de los dos comprendía del todo en ese momento. A pesar de su comienzo rocoso, Nicole y Keith pronto moldearon una imagen pública de amor constante y duradero. Ella continuó moviéndose entre epopeyas grandiosas y dramas íntimos, mientras él ascendía a la cima de la música country, coleccionando Grammys y tocando en estadios con entradas agotadas. En las entrevistas, ella hablaba de él como el hombre que revivió su espíritu. Él a menudo le daba las gracias entre lágrimas durante los discursos de premios. Pero lejos de las cámaras, la vida era menos sencilla. Sus giras lo mantenían en la carretera durante meses, mientras que el trabajo cinematográfico de ella a menudo la llevaba lejos de casa. Establecieron reglas nada de largas separaciones, comunicación constante, pero sus carreras no siempre cooperaban. Nicole, aún cargando el dolor de perder la vida diaria con Isabella, y Connor se aferró fuertemente a su idea de familia. Cuando sus hijas Sunday Rose y Faith Margaret llegaron en 2008 y 2010, ella abrazó la maternidad con fiereza. Keith amaba a sus hijas, pero la atracción del escenario y el caos de los viajes constantes creaban tensión. Aún así, la pareja proyectaba unidad. Para el mundo parecían ser el raro ejemplo de amor prosperando bajo la fama. Fotos en el aeropuerto de Nicole, sosteniendo a sus niñas mientras Keith la seguía con las maletas, reforzaban la historia de una familia decidida a permanecer unida sin importar la distancia intermedia. Con el tiempo la imagen perfecta comenzó a tensarse bajo el peso de la vida real. La lucha continua de Keith por la sobriedad nunca aflojó del todo su agarre y el anhelo de estabilidad de Nicole a veces se deslizaba hacia una necesidad de control. Los amigos susurraban que sus ritmos emocionales nunca estaban del todo sincronizados. Aún así, la pareja siguió adelante decidida a proteger el cuento de hadas en el que creía el mundo. Su relación siempre se había movido rápido. Enamorarse, casarse, en un año enfrentarse a la rehabilitación casi de inmediato. Ese ritmo vertiginoso dejaba poco espacio para el trabajo más silencioso de construir unos cimientos. Durante casi 20 años, lograron presentarse como el músico reformado y su devota ancla. Pero el torbellino que los unió también portaba las semillas de un eventual desamor. Su romance siempre había existido en un espacio delicado entre la esperanza y la actuación. Para cuando llegaron a su 10º aniversario, habían capeado más tormentas de las que la mayoría de las parejas enfrentan en toda una vida. Sin embargo, la presión de parecer inquebrantables nunca disminuyó. Los rumores de tensión comenzaron a surgir a mediados de la década de 2000, choques por horarios, noches tardías, e incluso la intensidad de Nicole. Siempre negaron las especulaciones, llegando del brazo a los eventos e insistiendo en que su vínculo era inquebrantable. Pero las grietas rara vez permanecen ocultas. Los cercanos a ellos decían que Nicole se cansó de llevar la carga emocional de las luchas de Keith. Ella lo amaba, pero la preocupación constante la desgastaba. Keith, por su parte, se erizaba al ser visto como el que necesitaba ser salvado. Quería ser su compañero, no su responsabilidad. Su conexión prosperaba en la contradicción, la firmeza de ella contra la volatilidad de él, su disciplina contra la vulnerabilidad de él. Pero lo que una vez los unió se convirtió lentamente en una fuente silenciosa de agotamiento. El mundo veía resiliencia. En privado luchaban por aguantar. Criar a sus hijas añadió otra división sutil. Nicole, moldeada por su propia historia dolorosa con la maternidad, se inclinaba hacia la estructura y la protección. Keith,
abrazaba la espontaneidad prefiriendo ser el padre que hacía que todo se sintiera más ligero. Ningún enfoque era incorrecto, pero el contraste profundizó la distancia entre ellos. Al comenzar la década de 2020, dudas silenciosas empezaron a rodear su matrimonio. La prensa sensacionalista afirmaba que se estaban distanciando discutiendo pasando demasiado tiempo separados. Cada vez que aparecía un titular, lo contrarrestaban con un frente unido, manos entrelazadas, en las alfombras rojas sonrisas suaves, en las entrevistas garantías ensayadas de que todo estaba bien. La tranquila declaración de Nicole, "Nunca hemos estado más fuertes", se convirtió en su escudo. Pero bajo esas negaciones pulidas yacía una verdad más frágil. Keith todavía estaba navegando la sobriedad. Aunque nunca cayó tan bajo como lo hizo antaño, el miedo a una recaída se aferraba a su matrimonio como una sombra. Nicole lo observaba de cerca, a veces demasiado de cerca. Su vigilancia nacida del amor se convirtió en una fuente silenciosa de tensión. Para Keith, ser medido constantemente, aunque fuera con delicadeza, se sentía asfixiante. Para Nicole, cargar con esa responsabilidad año tras año la drenaba. Quería un compañero, no otra persona, a la que proteger del colapso. Con el tiempo, la brecha entre sus yo públicos y privados se hizo amplia. En casa daban vueltas a los mismos conflictos sin resolver la necesidad de seguridad de ella, el anhelo de libertad de él. Su estructura contra la espontaneidad de él. En público amplificaban el cuento de hadas. Sus gestos en la alfombra roja se volvieron casi teatrales, el fuerte agarre de él sobre la mano de ella, sus palabras susurradas, las sonrisas serenas de ella, que parecían más practicadas que genuinas. El afecto era real pero desgastado, como un guión que ambos recordaban, pero en el que ya no creían plenamente. Los resentimientos no expresados fueron ganando peso lentamente. Se dice que Nicole estaba cansada de llevar la carga emocional de la relación, sintiéndose más cuidadora que igual. Keith, mientras tanto, se irritaba ante la sensación de ser gestionado por una mujer cuya disciplina y fuerza a veces se sentían abrumadoras. Para 2023 y 2024 los rumores se agudizaron. Ella comenzó a asistir a eventos sola. Él se fue de gira sin su anillo de bodas. Las entrevistas se volvieron notablemente vagas. Nunca admitieron problemas, pero sus silencios decían más que sus palabras. Nicole hablaba sobre el trabajo que conlleva el matrimonio, honesta pero agridulce. Keith la elogiaba sin cesar, aunque sus declaraciones comenzaban a sonar como ecos de un amor que luchaba por mantener. Todo desenlace lento llega eventualmente a su punto de no retorno. Para Nicole y Keith, ese punto de quiebre llegó en el verano de 2025. Para cuando se acercaba el otoño, la distancia entre ellos se había vuelto imposible de ignorar. Nicole se retiró a la seguridad de sus hijas y su familia cercana, eligiendo las rutinas tranquilas sobre el ruido de la especulación pública. Keith fue en la dirección opuesta, enterrándose en giras implacables, convirtiendo cada actuación en una liberación emocional que se sentía casi como una confesión. Los cercanos a ellos insisten en que la separación no fue provocada por una única explosión. Sin escándalo, sin final dramático. Simplemente dos personas aceptando lentamente que ya no podían sostenerse mutuamente. Nicole, agotada por años de intentar ser tanto esposa como cuidadora, finalmente entendió que se estaba perdiendo a sí misma en el proceso. Keith, desgastado por la presión de estar a la altura de las esperanzas y miedos de ella, se dio cuenta de que necesitaba un espacio que el matrimonio ya no ofrecía. Así que cuando Nicole solicitó el divorcio a finales de septiembre de 2025, el mundo reaccionó con conmoción, pero las señales se habían estado acumulando durante mucho tiempo. Casi 2 décadas de amor, recuperación y batallas compartidas los habían llevado a este silencioso punto de ruptura. La frase legal, diferencias irreconciliables, se sentía demasiado pequeña para lo que habían soportado. Ella presentó su petición en el condado de Davidson, Tennessee, el lugar al que una vez llamaron hogar. Los documentos eran simples, casi discretos, pero marcaban el final de un largo capítulo.
Después de 19 años juntos y 2 hijas, ella eligió marcharse para preservar lo que quedaba de su propia paz. Los amigos dicen que luchó con la decisión durante meses, tratando de equilibrar la estabilidad de sus hijas con la realidad de su propia fatiga emocional. Nicole solicitó la custodia residencial principal con Keith, compartiendo todavía las decisiones sobre el futuro de las niñas. Ninguno solicitó manutención conyugal o infantil, un asentimiento silencioso a la independencia que habían mantenido entre bastidores. Su solicitud fue tranquila, mesurada e intencional. La respuesta de Keith, sin embargo, conllevaba una energía diferente, menos controlada, más expuesta, insinuando el profundo dolor que había estado conteniendo, mientras su vínculo, una vez inquebrantable, finalmente cedía. A los pocos días de hacerse público el divorcio, Keith salió sin su anillo de bodas, un anuncio silencioso que hablaba más fuerte que cualquier declaración. Pero fue su regreso al escenario en Pensilvania lo que realmente reveló el terremoto emocional bajo la superficie. Lo que debería haber sido solo otra parada en su gira se convirtió en algo mucho más vulnerable, una noche donde dejó que la audiencia presenciara el desmoronamiento de una historia de amor de casi 20 años. Caminó por el escenario sin la alianza que había llevado durante casi la mitad de su vida, un gesto que los fans captaron de inmediato. La actuación que siguió osciló entre la ira, el dolor y una nostalgia dolorosa que no pudo ocultar del todo. El momento más discordante llegó durante You'll Think of Me. En lugar de la línea familiar Take your space and take your reasons. Tómate tu espacio y llévate tus razones. Soltó una nueva Take your unreasonable reasons. Llévate tus razones irrazonables. La amargura en su voz no dejó dudas de que esto era personal, un eco directo de las fracturas que habían destrozado el matrimonio. Pero la furia no duró. Más tarde, durante Heart Like a Hometown, las pantallas detrás de él se llenaron de imágenes de él y sus hijas. 2 adolescentes, atrapadas en medio de un cambio que ninguno de los padres pudo detener. Fue un recordatorio tierno, casi doloroso, de que incluso mientras su matrimonio colapsaba, las raíces familiares aún se mantenían. Los fans también notaron que faltaba algo. The Fighter, su éxito de 2016 asociado durante mucho tiempo con Nicole, no estaba en ninguna parte de la lista de canciones. Su ausencia se sintió intencional, como si estuviera reescribiendo lentamente la banda sonora de su historia compartida. Entre canciones, se dejó llevar hacia los recuerdos de su infancia, cómo sus padres lo empujaron a perseguir la música, cómo el sueño comenzó mucho antes de la fama o el desamor. En esos momentos tranquilos se sentía como si estuviera tratando de estabilizarse, recordándoles a todos, y tal vez a sí mismo más que a nadie, al chico, que fue una vez antes de que la vida se complicara. La espiral emocional no se detuvo con los cambios de letra. Los rumores ya habían estado circulando sobre su creciente cercanía con su guitarrista Maggie Bay, cuya ausencia en el espectáculo de esa noche solo alimentó más susurros. Clips virales de él cantándole líneas alteradas a ella en conciertos anteriores resurgieron en Internet proyectando una larga sombra sobre la actuación. Combinado con sus recortes intencionados en la lista de canciones, todo profundizó la sensación de que algo mucho más enredado estaba sucediendo entre bastidores. A la mañana siguiente, el divorcio y sus arrebatos en el escenario habían copado todos los titulares de la prensa sensacionalista. Los medios pintaron a Nicole como la mujer que finalmente había llegado a su límite, mientras que Keith fue encuadrado como un alma herida desmoronándose bajo el peso de sus viejas batallas. Los fans se dividieron en bandos analizando cada letra que él cambiaba y cada expresión que ella lucía en público. Nicole había presentado la demanda en silencio, esperando mantener el caos contenido. En cambio, la dramática actuación de él la arrastró de nuevo a un foco del que había intentado escapar. Semanas después apareció en un festival de cine sin su anillo. Estaba elegante, controlada, pero había una suavidad en sus ojos que insinuaba cuán profundamente dolía el momento. Para ella, el corazón de todo era la familia. Perder la cercanía diaria con Isabella y Connor tras su matrimonio con Tom Cruise había dejado cicatrices de las que nunca habló del todo.
Se negó a dejar que la historia se repitiera. Los documentos legales hicieron inconfundibles sus intenciones. Sunday y Faith vivirían principalmente con ella, dándoles estabilidad en medio de la agitación. Keith estuvo de acuerdo no por indiferencia, sino porque su vida de giras hacía que la consistencia fuera casi imposible. Quienes estaban cerca de él dijeron que la decisión lo rompió silenciosamente. Adora a sus hijas, pero el amor no podía deshacer la practicidad. En las semanas que siguieron, Nicole se refugió en la seguridad de la maternidad y el trabajo. Los paparazzi la captaron en Nashville abrazando a sus hijas. Su expresión tranquila pero protectora, supervivencia a través del enfoque. Keith, mientras tanto, buscó refugio donde siempre lo había hecho. El escenario. Sus conciertos se convirtieron en exorcismos emocionales, parte espectáculo y parte confesión. Los fans describieron momentos en los que lloró abiertamente a mitad de una canción con el desamor inconfundible. Su vulnerabilidad atrajo a la multitud, pero también reveló la dolorosa verdad de por qué Nicole eligió finalmente dejarlo ir.